Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos encontramos en esta clase virtual para charlar un poquito sobre la Argentina en 1969 y cómo comenzaba a recibir los primeros cimbronazos el Estado autoritario instaurado por Onganía, el presidente de facto que asumió en 1966. Bien, vamos a tratar de hacer un paneo breve sobre la situación, qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pensemos que el mundo vivía momentos de tensión. Un año antes, 1968, había sucedido el Mayo francés, donde estudiantes y obreros se habían movilizado con fuertes protestas en París para confrontar contra el gobierno del general de Gaulle, pidiendo más flexibilidad, pidiendo reformas de carácter social. Bueno, Argentina no estaba fuera del mundo y se encontraba con este tipo de situaciones, este tipo de debates dentro de la sociedad, sumado a que teníamos un gobierno de carácter autoritario, con Onganía. La economía argentina estaba bastante fuerte, había una gran cantidad de empresas, pero con el ministro Krier Bacena, la República Argentina habían iniciado un periodo en el cual la industria nacional se estaba extranjerizando, es decir, empresas argentinas que estaban a valor bastante bajo, devaluadas, eran compradas por capitales extranjeros. Sin embargo, la productividad y la gran cantidad de empresas hacía que eh, la cantidad de gente sin trabajo fuese relativamente poca. Estábamos hablando de una desocupación de entre el 4, el 5 y no llegaba al 6%. Así que había casi se podría hablar de pleno empleo. De hecho, Córdoba era uno de los pueblos industriales más grandes del país. Los trabajadores cordobeses eran en la metalmecánica, principalmente relacionada con la industria automotriz, eran de los que mejor ganaban de la República Argentina. Por lo tanto, ¿por qué sucede este cordobazo, este levantamiento en nuestro país? Bueno, confluencia de ideas radicales de corte socialista que estaban en contra del gobierno de Onganía y de cualquier estilo liberal burgués de gobierno. Por otro lado, el gobierno de Onganía, con Javier Bacena a la cabeza, pese a que Bacena, su ministro de Economía, trataba de tener una relación bastante cercana a la Confederación General de Trabajadores y a la Confederación General Económica, donde estaban nucleadas las empresas. Este hombre intentaba tener diálogo con ellos, sin embargo, quiso sacar el sábado inglés, que es el sábado de descanso, y congelar todos los acuerdos salariales en busca de mejoras de sueldo. Esto generó y detonó la movilización de los gremios en Córdoba, sobre todo ESMAT y los metalmecánicos. A esto lo acompañaron los estudiantes, algo similar que había sucedido en Francia con el macho francés. Daniel Rojo, famoso, llamado Bendit Cohen, salió a la calle con los estudiantes para apoyar a los trabajadores. Bueno, en Córdoba sucedió algo parecido. La, 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 la gran cuestión acá es que Onganía decide sacar el ejército para reprimir a la gente y bueno, hay 16 muertos, las concesionarias de automóviles son saqueadas, la gente saca los coches, los prende fuego en la calle, francotiradores en los techos, bueno, se desmadra completamente la situación y se produce un hecho violentísimo, pero que también a Onganía le va a costar porque esta gran cantidad de muertes y estos saqueos y este estado de sitio en plena capital de Córdoba va a hacer que los militares a su colega Onganía lo comiencen a ver de reojo. Por lo tanto, si se puede decir que cuál fue el efecto de este cordobazo, por un lado va a marcar el límite del gobierno de Onganía. Onganía a partir de este momento tiene los días contados, pero por otro lado marca un increciendo en la violencia, ¿sí?, de sectores que están en desacuerdo con los gobernantes argentinos en imprimirle a esta violencia una fuerza que hasta el momento había sido inusitada. Por ejemplo, uno de los hombres que va a morir va a ser Timoteo Bandor, uno de los grandes sindicalistas de nuestro país, un hombre cercano al peronismo de izquierda. Muchos dicen que Perón estaba enfrentado a él, que había grandes diferencias. Es más, Timoteo Bandor se quiere decir que así quería instaurar un peronismo sin Perón. Recordemos que Perón se encontraba en el exilio en ese momento. Por lo tanto,
toda esta oleada de saqueos a supermercados, por ejemplo, también van a comenzar a suceder en esta época. Es una sucesión de cosas que hace que los militares llamen a Onganía y esta revolución, la famosa revolución argentina que había empezado allá por el año 1966 y pretendía despolitizar al sistema de partidos políticos, si hay una contradicción de nuestro país, porque eran vistos como un mal para nuestro funcionamiento democrático, llega a su fin, le ponen punto final a Onganía y se forma una junta de gobierno que nombra como presidente a Livingston, otro militar, pero a partir de ahora ya el presidente, por más que sea de facto, no tiene la fuerza total porque la Junta se transforma en su custodio y puede subirle o bajarle el pulgar de acuerdo a las circunstancias y removerlo a su gusto, siempre y cuando la Junta Militar de las tres Fuerzas Armadas decida mantenerlo o sacarlo del poder. Por lo tanto, eh, otro punto frutilla del postre para que Onganía termine yéndose es el asesinato de Aramburu. Aramburu, expresidente de facto de Argentina, va a ser asesinado con una carta de presentación que hace el grupo Montoneros, grupo que había nacido en el Nacional Buenos Aires, extracto de un grupo de muchachos de acción católica con tendencias de izquierda, ultranacionalistas, si se quiere por momentos, grupo de jóvenes, ven a Aramburu como esa persona que había cometido un pecado de origen, que era el derrocamiento de Perón en 1955 y la persecución de todos aquellos peronistas que lo habían apoyado a Perón, e incluso el fusilamiento del general Valle, un hombre que intentó hacer una contrarrevolución a la que había derrocado a Perón. Por lo tanto, lo secuestran, le hacen un juicio sumarísimo y lo matan. Bueno, entre ellos estaba Abal Medina, que luego también va a ser asesinado en un encuentro con fuerzas policiales. Todo esto va sembrando un clima de discordia, todo esto va sembrando un clima que le va a hacer muchísimo mal a nuestro país y que lo vamos a terminar de ver y estudiar en las próximas clases. Y vamos a ver que esta Argentina que prometía todo, un país que tenía amplias riquezas, amplios recursos industriales, poco a poco, en el correr de muy pocos años los va a ir dilapidando y cada vez vamos a pasar de tener índices de desocupación de entre el 4 y el 5%, bueno, a índices que ya superan los dos dígitos ampliamente en nuestros días. Así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo encuentro y vamos a charlar seguramente sobre otro tema. Chau, chau, hasta luego.